Somos Connie e Ignacio. y esto es ¿Por qué pedaleamos? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al cuarto capítulo ya de este podcast ciclista, cicloactivista y, por qué no decirlo, político. ¿Por qué pedaleamos? Obviamente le voy a dar el paso a mi compañera de vida, de ruta, de casa, de todo, futura esposa, tía Glaciar. Hola, muchas gracias por la bienvenida. Feliz de estar en un cuarto capítulo. Creo que ha sido los primeros 3 capítulos muy inspiradores. Hemos podido recordar historias de cómo partimos a andar en bici, algunas aventuras que tuvimos por ahí también en el capítulo pasado. Y el día de hoy queremos hablar algo que hemos abordado, yo diría, tangencialmente en otros capítulos, porque obviamente es parte de nuestro día a día. Pero queremos hablar a propósito de el pasado Día del Trabajador y la Trabajadora. 1 de mayo. De cómo es. Esperamos que hayan tenido un buen descanso aquellos trabajadores y aquellas trabajadoras. Sí, no olvidar que es un derecho social ganado a punta de esfuerzo también de los trabajadores. Y a raíz de lo mismo, queremos hablar también de cómo es irse en bici al trabajo, si hay muchos desafíos, por qué las personas deciden subirse a la bicicleta para irse a trabajar, está la infraestructura adecuada, etc. Y vamos a partir con un tema muy puntual, por lo que también queríamos hablar de esto. Es con una campaña que iniciaste el año pasado, Ignacio, que se llama Te acompaño en bici al trabajo. Entonces vamos a hablar de todo esto. Obviamente nos estamos enfocando en Santiago, lo reiteramos para las personas o los oyentes que sean nuevos por acá. Nosotros vivimos en Santiago, entonces estamos compartiendo experiencias que vivimos en esta ciudad día a día. Así es. Pero la idea es recoger experiencias y también en su futuro invitar a personas de otras ciudades para que nos cuenten cómo es moverse en sus ciudades. Sí, ahora, lo que no quita que no pueda hacerse esta campaña en otras ciudades. Obvio. Hablando de eso, Ignacio, cuéntanos. ¿Qué es la campaña Te acompaño en bici al trabajo? ¿Cómo nació? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? La ¿En qué verdad consiste? no me acuerdo por qué. Creo que estaba aburrido y dije, ¿qué puedo hacer? Como fomentar el ciclismo que yo practico, que no es deportivo, que tiene que ver con trayectos, y la finalidad en realidad de la campaña es que subir a más gente que tal vez ocupan el automóvil, tal vez ocupan el transporte público. O la bici el fin de semana. O la bici el fin de semana, que tienen tal vez gente que no está conforme con la manera en que se están moviendo hacia el trabajo. Yo creo que por ahí va, y esto es una oportunidad para esas personas, para que tengan un primer acercamiento, una primera experiencia de lo que es ir al trabajo en bicicleta. Igual yo creo que esto se te ocurrió hace años, porque tú siempre tienes como ideas anotadas. Sí, creo que fue a raíz de consultar mi libreta de ideas. Sí, y me tinca, es que creo recordar que es cuando empezaste a irte al trabajo de Puente Alto a San Joaquín, puede ser. Tal vez viste, qué sé yo, a tus amigos que no se atrevían y ahí dijiste, algún día voy a hacer esto. Sí, recuerdo de hecho que una vez salí con el Ale es uno de mis mejores amigos, y bueno, traté de subirlo Tu esposo real, digamos. uno de mis relaciones en paralelo. Saludos a Lale si está escuchando. Saludines. Bueno, él no pedalea, él usa el auto. Tuvo su acercamiento a la bici en algún momento y no enganchó. Pero sí salimos un par de veces a pedalear. El tema es que yo creo que fundamentalmente esto tiene que ver con superar el miedo de la primera vez. Yo recuerdo la primera vez que me fui en bici a mi pega. Yo estaba emocionado, no tenía miedo, porque fue todo, para mí era una aventura. ¿Fue eso de Puente Alto a San Joaquín? Sí, para mí era una aventura, era un desafío, y de hecho lo pasé increíble de ida. Lo pasé pésimo de vuelta. ¿Por qué? Porque era de ida era en bajada, plano, pero hacia abajo, ¿cachai? Una leve inclinación, lo que favorecía la ida, pero obviamente dificultaba la vuelta. Quedaste hecho papa. A la vuelta que he hecho... No tenías como el training de No, ahora, claro. aparte que
salí de noche de la pega, o sea, ya estaba oscuro, salí con luces y todo, y me abrigué, lo típico que uno hace, po, que me abrigué Cagado de calor. demasiado y claro, ahí empecé a aprender también esto de las capas, de cómo era, de cómo evitar tanto el sudor, que uno, ojo, que uno no, lo hemos dicho en varias oportunidades, no es que uno no sude, sino que uno a veces suda en exceso por la cantidad de capas que uno tiene. Entonces ahí empecé a averiguar, a entender que había ropa técnica, etcétera. Pero independiente de eso, mi primera ida fue emocionante. Llegar a la casa de vuelta en bici, aunque haya llegado hecho papa, fue gratificante. Fue, oh, lo logré. Como un desafío logrado. Sí, y no solo eso, sino que lo disfruté, ¿cachai? Llegué con una energía distinta incluso a la casa. Obviamente me bañé, etcétera, pero fue bacán. Y al otro día fue prepararse de nuevo para lo mismo. ¿Y partiste un lunes? ¿Fue toda la semana? Oh, no recuerdo. Pero lo más probable es que conociéndome, programé todo esto el fin de semana y el lunes me fui a la... Sí, a mí la me pasó pega. lo mismo. La bici me llegó el sábado, practiqué, porque yo no andaba hace años en bici, y dije, no, chao, me tengo que ir igual, y me lancé nomás. Igual, yo no sé, tú que tienes la campaña, te acompaño en bici al trabajo, no sé si fue irresponsable, pero yo siento que igual tal vez no era la mejor hora y momento para practicar andar en bici, que era como en hora punta, un lunes. Pero creo que era todo lo que necesitaba. Después de eso nunca más me bajé. Sí, es que de nuevo, es superar la primera vez y yo creo que después de eso no hay nada que necesariamente te vaya a bajar de la bici. Entonces, justamente la campaña busca romper Esa inercia. ese primer miedo en Sí. realidad. Y bueno, ya desde que lancé la campaña hice dos acompañamientos, que la primera fue Ya, pero ¿en qué consiste la campaña en sí? ¿Tú qué haces cuando la lanzas? ¿De qué se trata? O sea, la idea es acompañar a una persona en el trayecto a su trabajo. Ya. Ya sea, bueno, yo obviamente por mis horarios puedo hacerlo en la mañana sin apuro. Por ejemplo, otra persona podría perfectamente con su vecino o con un amigo que viva cerca decir, oye, vamos para el mismo lugar o hacia la misma dirección, vámonos juntos en bici y en algún punto que obviamente nos separamos, pero nos acompañamos en el trayecto. Entonces la idea es no solo tú acompañar a las personas en bici, sino que más personas se acompañen entre ellas y se motiven. Exacto, es como yo creo que también me inspiró mucho el Bike Bus, que es esta campaña que tiene el... Es como bus, bicicleta. Claro. ¿Ya? Es que es como este bus escolar que lleva a los niños, pero se hace una masa de gente y se van en bici. ¿Dónde? ¿Dónde pasa esto? En Estados Unidos. Ya. Coach Balto se llama, que en realidad es su nick de Instagram, no recuerdo el nombre de él. Pero él inició esta campaña y hace un recorrido en bicicleta, porque es profe, y hace un recorrido en bicicleta hacia su colegio y van... Como que van recogiendo a los niños. Van recogiendo a los Me niños, encanta. ¿cachai? Bueno, a raíz de eso también yo creo que me inspiré para como perfeccionar esta campaña y decir, ya, ¿cómo lo hacemos? Entonces la idea es como justamente lograr que varias personas, ya sean de a 2, 3, 4 o más, se agrupen y se vayan juntos en un trayecto que puede ser media hora, 45 minutos o 15 minutos, o lo que sea, ¿cachai? Yo conozco gente que pedalea 1 hora y media sus trabajos todos los días, de ida y de vuelta, ¿cachai? Entonces, depende del estado físico y todo. Por eso hay que partir de a poco y por eso hay que tener una conversación previa. Yo puse como 7 pasos, que uno es hacer una videollamada, conversar, analizar el trayecto. Analizar también lo que decías antes, como has andado en bici antes, tu bici es nueva. ¿Cómo está? ¿En qué estado está la bicicleta? Siempre recomendar que la bicicleta esté en buen estado para no tener un problema en la ruta. Analizar el trayecto, hacer una ruta y buscar una planificación. Claro, tener una planificación que ojalá sea lo que más se pueda en ciclovía. Y obviamente coordinar un día, una hora, un lugar y acompañarse. Y en este acompañamiento ojalá grabar, sacar el testimonio de la persona. Yo creo que es súper importante tener el testimonio de la gente porque así hay un relato, hay una experiencia que se puede contar desde la persona que
que no tenía la experiencia antes, que vivió el proceso y que te puede decir cómo se sintió, el complemento, el feedback que te puede dar. Oye, yo creo que podría ser así también, se podría hacer esto otro, ¿cachai? Entonces, no es una campaña perfecta, es una campaña que se puede perfeccionar, se puede mejorar con el feedback de la misma comunidad ciclista. O sea, es que no se trata de que tenga que ser como perfecta en sí, sino que yo creo que es como un primer impulso a que las personas se atrevan, se motiven y como dijiste tú, que claro, tú lo haces acá en Santiago, pero de repente alguien de otra ciudad vio la campaña, le gustó y dijo, oh, yo tengo un vecino que vamos siempre para el mismo lado y nos vamos a ir en bici. Y acompañarse en esos primeros trayectos por lo menos, yo creo Sí, que eso es importante. pasa también en el auto. Hay gente, yo recuerdo cuando vivía en Puente Alto, tenía 2 o 3 vecinos que se iban juntos en auto. Y Bravo. porque iban al mismo lado y uno de los vecinos decía, no, yo los llevo ahí, los Sí, paso a eso se dejar. hacía antes, ¿no? O sea, yo no sé si ahora las personas lo hacen. Yo creo que eso también habla de que tiene que haber comunidad, Sí. conocer a los vecinos, como interactuar con ellos. Nosotros, por lo menos donde vivimos, conocemos a todos los vecinos y eventualmente, si es que, bueno, pasa que yo trabajo en la casa, pero eventualmente tú podrías decir, oye, yo voy siempre para este lado, me voy con este vecino. Claro. Pero influye mucho en hacer comunidad. También la campaña va de la mano con eso. Sí, de hecho tuvo muy buena recepción. Mucha gente dijo, oh, yo me sumo, si alguien necesita En tal lugar. en esta comuna, hablemos por interno. Entonces, y la idea un poco es esa. La idea es conectar gente también. De repente, no sé, pues alguien que va a escuchar este capítulo va a decir, oye, puta, yo vivo, no sé, pues en Maipú, o yo vivo en Santiago Centro, etcétera, y voy hacia tal lugar. A alguien le sirve y que otra persona que escuche el podcast que tal vez vive en el mismo sector, conecte con esa otra persona, se junten, coordinen y digan, oh, ya hablemos por interno, bacán, arreglamos, y eso. Y eventualmente a través de algo tan simple como comunicarse y coordinar, podríamos tener a otros ciclistas en la calle. ¿Cachai? Sí, yo creo que súper... A mí lo que más me gustó de la campaña es el tema de planificar como las opciones de ruta, porque yo me acuerdo que cuando me iba al trabajo en bici en esa época yo tomaba Taller Ojeda, pero ahí todavía no estaba la ciclovía. Sí, pues. Entonces me iba por la calle nomás, a veces por la vereda, porque como que los autos ocupaban todo el ancho de la calle, entonces no daban espacio para la bici. Lo que pasa es que se usaba como estacionamiento. Eso. Entonces estaba la pista que estaba... Eran dos pistas. Sí, pues, estaba la pista de los autos y estaba la pista que se utilizaba como estacionamiento, entonces no había lugar, no había espacio. Había que ir conejeando, Y y había era que ir un taco, conejeando. a pesar de que, bueno, la hora punta es desde muy temprano, yo me iba como a las 7 de la mañana Sí. y aún así ya era un estacionamiento. Pero, por ejemplo, después con el tiempo, yo ya sabía cuánto me demoraba, no sé, 20 minutos en ese trayecto Taller Ojeda, luego era Providencia y llegaba al tiro. Y después como que dije, oh, ¿verdad que está la ciclovía de Tobalaba? Y es bonita, como que hay hartos árboles. Sí, pues tenía Montenegro ahí directo. Claro, que también tenía ciclovía. Era una ciclovía por la vereda bien como sinuosa, como que entre Sí, medio árboles. de no sé bajo qué. estándar, Sí, pero servía. servía. Y otras veces probé. Ya tal vez me demoro más o tal vez me demoro menos, pero el trayecto me gusta más. Entonces, como ir probando alternativas, pero eso yo después me atreví con el tiempo, porque Sí. como siempre andaba sola, entonces igual influye eso. Yo tenía la sensación que Tobalaba era más peligroso, Sí. como que podían asaltarme, por ejemplo. Sí, ahora, algo que no quiero dejar pasar. Luis Taller Ojeda, hay un tramo ahora que tiene ciclovía y quiero decirle a todos los haters automovilistas que dicen que las ciclovías le quitan espacio, Al auto. claro, espacio al auto, recordarles que ese no es un espacio que le hayan quitado, es un espacio que se utilizó de mejor manera, porque antes igual no lo podían utilizar porque habían autos estacionados. Por ende, no era una pista de flujo, era una pista de autos detenidos. Y ahora lo que hay es una ciclovía porque obviamente había una necesidad. Lo más probable es que la Muni de Provi, porque el tramo de Provi, la Municipalidad de Providencia detectó que pasaban muchos ciclistas por esa calle porque era un tráfico igual tranquilo, etcétera, no a altas velocidades, y dijo, aquí hay que poner una ciclovía porque pasan tanta cantidad de ciclistas todos los días. Y además que era una calle que conectaba con otras ciclovías Sí, como Pocuro. Pocuro. Y luego ahí cuando llegas a Carlos Antunes, después, Carlos Antunes. bueno, el Yaño, etc. Carlos Antunes igual es una ciclovía
relativamente nueva. Claro, sí, de Pero- hecho me habría encantado poder, porque yo ahora las uso de manera recreativa cuando salimos a andar en bici el fin de semana, pero o una reunión ocasional, pero yo ya no me traslado diariamente, pero son ciclovías de alto estándar y en realidad yo creo que es así como el derecho de tener una calle sin hoyos, por ejemplo, semáforos que funcionen. Es parte de la infraestructura que se necesita, una ciclovía de calidad, las veredas Sí, también. a mí para el peatón. me gustan mucho las comparaciones que hace la cuenta de Instagram Pedaleable. Hacen comparación de, por ejemplo, ciclovías de zona oriente con zona poniente, etcétera. Es muy desigual. Y por lo mismo, o sea, aquí hacemos un llamado a que, no sé, vean las ciclovías que tiene la Muni de Providencia, la misma ciclovía que hay en la Alameda, las comunas que quieran sumarse a esta red de ciclovías, vean el estándar que hay, el alto estándar que hay en otras ciclovías para que obviamente no cometan errores como la ciclovía de Doble Almeida de Ñuñoa, que, de nuevo, Sirve. es de bajo estándar, pero sirve y se usa y hay harto flujo, harto papá llevando al colegio a sus hijos y esto lo veo todos los días cuando voy con la Lanis caminando al liceo. Entonces, se usa si se usa. ¿Podría ser mejor? Por supuesto. Entonces, eso. Pero bueno, volviendo a la campaña. Sí, te iba a preguntar ya como... porque esto empezó, yo me acuerdo, como en invierno el año pasado. Ya tuviste Sí. casos reales, entonces como un poco cómo fue la experiencia. ¿Cuál fue, yo creo que la motivación de estas personas? Bueno, no sé si quieres dar nombre. Como, igual Sí. está público en redes sociales. Sí, yo lo tengo publicado. ¿Cuál era el impedimento? Como en primer lugar, de por qué no lo hacían solos y cuál fue su motivación para irse en bici al trabajo. Mira, bueno, yo creo que la primera persona que me contactó por la campaña fue la Sofi, que me habló y me dijo, oye, a mí me interesa, y fue como, buena, bacán, démosle. Ahí coordinaron una reunión. Claro, es que ahí yo creo que ese fue como el experimento. El piloto, caso piloto. Claro, y pude como pensar en primera instancia cómo la podía ayudar, más que cómo voy a hacer la campaña, cómo podía ayudarla a ella. Y no sé, me puse a pensar qué necesitará y todo. Y ahí dije, mejor es tener una primera conversación y poder hablar con ella de qué trayecto, bueno, en realidad primero era el tema de la bici. Y he tenido una bicicleta de una velocidad, entonces se quería comprar otra bicicleta para poder irse al trabajo que tuviera cambio y todo. Esto fue en septiembre del año pasado. Y la idea era como establecer bien las necesidades que ella tenía, el trayecto y el destino final. Destino final. Destino final, sí. Oye, pero igual, claro, ella tenía como una rutina especial porque ella trabajaba por turnos. Entonces, sí, y entraba muy temprano. Claro, pero también salía como en horarios distintos, no tenía como el típico horario de oficina de todos. Entonces Claro. eso también hacía que la planificación podía ser tal vez distinta. Sí. Que no se iba a tocar con los tacos y qué sé Cuando yo. vi el mapa, me dio la sensación de que el último tramo, onda, las últimas 2 cuadras eran muy en subida. ¿Y de dónde hasta dónde era? Ñuñoa. Ñuñoa hasta Las Condes. Las Condes. Entonces, había harto tramo en ciclovía. Recuerdo que tomamos la ciclovía de Vespucio. Nos juntamos en Simón Bolívar con Hamburgo, cerca de ahí. Y nos fuimos... Son como 10 kilómetros, un poco más. Sí, eran 11. como 10, 11 11, kilómetros. no, 11. Sí. Era un trayecto largo, pero la verdad es que era súper cómodo. Fue súper cómodo, salvo algunos tramos, pero nos fuimos entre medio, entonces no fue tan complejo. ¿Y cuál era su miedo como principal y por qué te contactó? ¿Era como que nunca había andado tanto rato en bici, no conocía las calles? No, yo creo que era la misma sensación de si lo iba a poder hacer o no. A nivel físico. Sí, de ida, ¿cachai? O sea, era un tema netamente como de estado físico. Yo creo, Su miedo. yo creo porque no tuvimos ningún problema, ella sabía, o sea, claramente Conocía el trayecto. se ubicaba, ¿cachai? Y pedaleó bien. Yo no me fui rápido, pero tampoco me fui lento, tampoco tuve que esperarla así tanto. Tú ibas adelante. ¿Cachai? Yo iba adelante, sí. Le iba como mostrando los caminos, le iba señalizando bien para que no tuviéramos ningún problema, pero no sentí que fuera tan novata, ¿cachai? Así que un saludo a la Sofía y lo hizo súper bien. Llegamos en muy buen tiempo. ¿Media hora ahora sí?
tranqui. Creo que fueron 45 minutos, si Sí. mal no recuerdo. Sí. Creo que fueron 45 minutos y ella se demoraba 1 hora y media en micro, creo. Entonces bajó el tiempo de Caleta. desplazamiento. Sí. De vuelta lo más probable es que haya sido menos porque ahí ya full bajada. Y de hecho me avisó todo cuando se devolvió, llegó súper bien. Y recuerdo que también me mandó fotos después. Como que siguió, eso es lo bacán también, hacer un seguimiento, preguntar, oye, ¿todo bien? Y siguió yéndose en Y bici. ella siguió yendo en bicicleta, entonces, bacán. Un caso de ¿cachai? éxito. Sí. Y no, fue súper bacán, tengo su testimonio en Instagram si lo quieren ir a ver. Yo me acuerdo que también el tema que va de la mano con como que sentirse preparado físicamente, como para llegar en bici al trabajo, es el tema de que uno suda mucho. Y, por ejemplo, un trayecto de 45 minutos, aunque uno lo haga tranquilo, igual uno suda. Sí, Entonces, es como la disponibilidad en los trabajos. Bueno, uno, de dónde dejar la bicicleta, que eso igual influye. No todos los trabajos tienen, ya sea afuera un bicicletero o que te den la opción de entrar la bicicleta, dependiendo de dónde trabajes. Y lo otro es la opción de poder como asearse. Hay muchos lugares de trabajo que tienen camarines, duchas. Yo me acuerdo en mi caso, no tenía un buen bici estacionamiento con guardias y todo. De hecho, una vez me robaron la bici y los guardias salieron la había amarrado mal, de novata. Y los guardias salieron persiguiendo al gallo, recuperaron mi bici. Bueno, brígido. la había amarrado a la rueda, pero yo no sabía. Entonces yo fui a buscar mi bici y yo justo me fui de las últimas y estaba solo la rueda. Oh. Y dije, ¿what? Y llegó el guardia y me dijo, señorita, No sabe nada, no lo, sabe que pasó. nada lo que pasó. Y tenían mi bici guardada en la bodega. La bodega, Entonces claro. estaban esperando que yo saliera. Y me contó que un gallo como que entró, salió corriendo y lo salieron persiguiendo a Sí, ese nivel de... Yo tengo una anécdota igual en un hotel donde iba a dejar frutos secos. Trabajando ya. Sí, pues estaban en Ecoliga. Y recuerdo que tú entrabas y era como una bajada en un hotel en el centro. Obviamente era una entrada independiente a la entrada del hotel. La entrada de carga. Claro, la entrada de carga y la De entrada servicio. del personal seguramente y todo. Y bajo y veo que tienen las bicis colgadas sin amarra, solo se colgaban. ¿Ya? Y miro y digo, como que, no sé por qué le metí conversa al guardia y le dije, oye, dejan las bicis ahí, ¿no? Sí, pucha, hay que estar súper atento, me dijo, y no sé qué. De hecho, ya nos llegó el reto, porque a la gerente del hotel le habían robado su bicicleta que costaba como 4 palos. Pero Y cuando fue un- uno cuelga la bici, no sirve el típico candado, po. No, pues porque queda colgada la rueda. Entonces, Y ahí tendrían que ponerle como una cadena así como a todas las bicis, o sea, así. sí, O cerrar una enjaular, reja, claro. o enjaular las Ya. bicis, claro. Pero claro, es que estaba al frente de la cabina el guardia. Sí, pero y los- es como una preocupación Sí, extra. sí, po. Porque Los guardias tenían que estar pendientes y todo, pero igual yo lo pienso y digo, hay que tener mucha perso para entrar a robar a un lugar así. Pero es que así lo hacen, po. Sí, es que por eso Entran como que fuera su casa. tienen mucha perso, Sí. ¿cachai? Y El punto es que es distinto, por ejemplo, robarse un auto porque es como más escandaloso, pues como Claro. que probablemente rompen el vidrio, qué Mm. sé yo, como que el guardia lo puede notar, pero una bici, alguien con mucha perso, como decís tú, llega como si nada, la descuelga ¿Y se va? y listo. Sí, po. ¿Y cómo verificar? Entonces es complejo. A lo que iba yo también, Gran tema también. sí, la seguridad. Uno, tener la disponibilidad donde dejar la bicicleta. Hay muchas personas que sus empresas o lugares de trabajo no tienen dónde dejarla. Entonces, ya sí, me quiero ir en bici al trabajo, pero ¿y dónde la dejo? Claro. Que esté seguro. Y lo otro es como lugar para cambiarse ropa. Yo me acuerdo que no tenía camarines yo, pero en el baño me cambiaba y como que me aseaba un poco. Ujú. No todos lo hacían, yo creo que depende de la persona si suda mucho o no. Yo recuerdo que había personas que llegaban como con el traje. Sí. Yo no habría podido porque tenía que cambiarme. Es que sí, igual, de nuevo, depende de cuánto tiempo llevas pedaleando, de No, tu y ruta. de cada metabolismo es distinto, no ¿Sí? solamente del training. No, por eso, pero con el tiempo yo creo que uno puede lograr el llegar bien, porque también depende de cuánto te apuras, ¿cachai? O sea, si vas a un ritmo muy tranqui, es difícil llegar tan
Ya, lo otro que sopeado. influye es que, por ejemplo, yo me iba, yo no tenía alforja o no tenía bici de carga, Ya, pues. entonces yo llegaba con mi mochila en la espalda. Y la Entonces, espalda sudada, sí. claro, entonces sí o sí yo tenía que ir con cambio de ropa. También depende del trabajo que uno tiene, porque hay lugares de trabajo que te exigen también un código de vestimenta más estricto. Hay personas que todavía trabajan con ternos, ¿cierto? Hombres, qué sé yo. Entonces, tener un lugar para poder cambiarse de ropa también es importante. Y de hecho, solo el baño, de repente ahí es súper cómodo, pero yo a lo que me refería también con el tema de ir con la mochila en la espalda, que obviamente afecta, es que hoy en día, que es algo que yo no sabía, existen equipamientos para sortear eso, por ejemplo, las alforjas. Y yo como que lo miraba y decía, no, no sé, no me tinca, como que sentía que se veía feo. Reconozco que a mí no me gusta mucho la alforja en la bici. Cuando empezamos a tener las cargas me gustó mucho más cómo se veía, pero ahí tenía otras dificultades de dónde estacionar, Sí, etc. a mí la carga trasera no me gusta. Una parrilla en ese caso. No, tampoco, porque la parrilla es trasera. No, pero hay parrillas adelante. La delantera sí, pues, pero por eso, la carga trasera, llevar las cosas atrás, no me gusta perder de vista Sí. mis cosas. Entonces, iría chequeando todo el rato. Con tortícolis. Sí, y me complica. Entonces, es como raro. Pero esos son el tipo de cosas que uno va aprendiendo Sí. con Ahora el tiempo. eso es para mí. A otras personas les funciona perfecto. Uno va aprendiendo con el tiempo que existe equipamiento para hacer más cómodo también el traslado en bici, porque de nuevo, si el trayecto son de 15 minutos, ir con una mochila tal vez no es tan terrible, pero si son 45 minutos como la Sofi, que bueno, pueden ver el testimonio después, ella iba con alforjas, ella se cambiaba de ropa porque, bueno, tal vez para ella era más cómodo también. A mí me pasaba que no me gustaba como ensuciar mi ropa, ¿cachai? Sí. Entonces, esas son una parte de unas cosas que uno va informándose. De hecho, creo que iba con mochila. No estoy seguro. Yo recuerdo, vi el video y habían alforjas. Sí. Bueno, eso fue un caso y de una persona que con esta campaña se empezó a ir en bici al trabajo y según sabemos sigue yendo en bici al trabajo. Igual le voy a hacer un ping. Sí. voy a cachar cómo va eso. Igual me sorprendió que el primer caso haya sido un recorrido de 11 kilómetros. Claro, es que entonces ahí uno se da cuenta que igual no es flojera solamente, da miedo como lanzarse a un trayecto tan largo para hacer bici, 45 minutos igual es largo. Sí. Mucho trayecto de ese que hicieron ustedes no tenía ciclovía. Sí, hubo harto tramo por calle, pero cuando planificamos, tratamos de que fueran calles tranquilas, claro, sin mucho tráfico. Igual nos tocó que fue un día, nos juntamos a las 9, creo. Ya no era hora punta. No, ella entraba mucho más tarde ese día, entonces fuimos con harta holgura y además para hacer el testimonio y todo le pedí una holgura mayor y no, súper bien. Súper bien, de hecho creo que llegamos mucho antes del horario. Demasiado temprano. Claro. Y no, fue entrete. Y bueno, la ruta la pillé en Strava, pero obviamente como no estoy acostumbrado a parar la ruta, me aparece la ruta de ida y de vuelta. Pero de ida y de vuelta, para mí, tiempo en movimiento fue 1 hora 25. ¿Qué es lo que ella se demoraba solo en ir? Probablemente. 1 hora creo que era. Entonces, en transporte público, claro, porque de nuevo, hay lugares que están más como atrás mano, que no, incluso el paradero, yo me acuerdo que cuando vivía en la otra casa en Ñuñoa, hasta el paradero donde pasaba la micro me quedaba lejos. Sí. Y era como 10 minutos caminando, entonces todo eso suma el tiempo de viaje. Oye, y otro caso. El otro caso fue el Igor. Y ese igual fue bacán porque... Saludos a Igor, él escucha este podcast. Sí, oye, saludos a Igor, que para mí por lo menos fue especial porque Igor antes de ese acompañamiento había tenido un accidente. Y se quebró la clavícula, tuvo un accidente en la esquina de... En bici, andando. Sí, campo de deporte con José Domingo Cañas. Y de hecho hablamos harto de ese accidente porque... No, a diferencia de la mayoría, creo yo, la imprudencia fue de otro ciclista que no respetó el tramo de la ciclovía y de hecho, después de su accidente me empecé a fijar harto en ese tramo. Ese es como Antonio Varas, ¿no? La continuación. Claro, se transforma después en Antonio Varas. Es de sur a norte. Y muchos ciclistas
seguramente vienen desde Antonio Varas. Claro, es una ciclovía bidireccional. Sí, o incluso Dubla Almeida y toman la ciclovía de Campo Deporte y al cruzar José Domingo Cañas, sigue el tramo de la ciclovía, pero mucha gente toma la calle, ¿cachai? Entonces, si yo voy de sur a norte, yo voy por mi pista derecha, el que viene por la pista izquierda, que en su sentido es la pista derecha, y si quiere tomar la calle, obviamente Va a chocar. el ciclista se me va a cruzar. Y eso fue lo que le pasó a él, que el ciclista por irse por la calle, Tomó un tramo como en contra y lo vio de frente. claro, y se cruzó. Y el Igor al parecer frenó o no alcanzó a frenar, pero el impacto se lo llevó su clavícula. Y ahí obviamente se fracturó. Fueron meses que no pudo subirse a Sí, la pues bici. estuvo harto rato, tuvo licencia, se tuvo que operar, se quebró la muñeca igual o la mano. Entonces no fue menor, no fue un choque menor. Y tú lo acompañaste en el primer viaje que probablemente había andado en bici, pero no Sí, al trabajo. No, creo que ya se había ido al trabajo en bici y había hecho como algunos recorridos como muy tranqui, probando, pero igual quise grabar con él, como eso, y que contara parte de lo que le pasó ¿Y cuál era el trayecto de Ñuñoa a...? al campus San Joaquín. Ya. Sí, entramos al campus San Joaquín, fue bacán el recorrido de hecho. Hay harta ciclovía igual. Sí, nos fuimos por la ciclovía Maratón, pasado Quilín. ¿Pasado Sí. qué? Quilín. Y ahí tomamos directo, salimos a Vicuña Maquena y entramos por la entrada normal de la PUC. Entonces para él fue como igual ir recuperando la confianza de moverse en bici luego de ese accidente un poco. Sí, o sea, yo creo que en realidad, más que todo, tenía, porque no lo vi con miedo, nunca hablamos de que tuviera miedo, solamente había una frustración, porque es distinto si tiene un altercado un automovilista, alguien que no cacha cómo se mueve un ciclista, filo, pero el problema fue que la culpa la tuvo otro ciclista y por una imprudencia totalmente evitable. Era tan simple como que esa persona siguiera el trayecto por la ciclovía y si su trayecto sigue por Campo de Deporte hasta Grecia, te sales de la ciclovía pero donde finaliza. Y por último señalizando o por último con una maniobra menos Te arriesgada. perfilas. Claro. Y porque no, puedes ocasionar que otro ciclista que va normal, tranqui a su pega, tenga un accidente. No, y puede ser fatal finalmente. Puede ahí ser fatal porque imagínate... va al lado de los autos. Sí, pues el Igor podría haberse salido hacia el lado de los autos y que un auto le pegue. Sí, de hecho, cuando mi papá se accidentó en bici, no fue imprudencia de un ciclista, fue que había un hoyo y pasó ese hoyo y cayó hacia el lado de los autos y lo atropellaron. Y bueno, esto fue hace años, pero como que siempre ha sido mi temor, no el hoyo en sí, o no que me choquen en sí, o qué sé yo, sino que para dónde voy a caer, que no venga un auto. Entonces, Sí. Claro, siempre puede ser más grave. Sí, Lo bueno es que Igor logró subirse en bici y ahora, bueno, siempre nos encontramos con él sí, en bici, así sí, que siempre nos topamos. como que fue un caso de éxito. Entonces, yo creo que esta campaña, para ir como redondeando un poquito el tema de lo que significa irse al trabajo en bici, igual da cuenta de varias cosas que son una barrera a la hora de decidir optar por moverse en bicicleta para ir al trabajo, que es lo que hemos hablado yo creo que en todos los capítulos, que es la falta de infraestructura, también que no existe una red interconectada, que existen ciclovías que terminan en calle o en nada, y eso obviamente aumenta el riesgo. No es solo una percepción de riesgo y de temor, sino que es un riesgo real de que te puede ocurrir un siniestro, puede ocasionar algo más grave. Y además tiene este tema de no fomentar, de que la gente automáticamente, no, para allá no hay ciclovía, así que prefiero que no. O sea, ¿Cachai? a mí es algo que me pasa siempre. Y yo creo que cuando fui al trabajo en bici, como ya estoy chata de demorarme 1 hora y media, fue una urgencia. Fue como muy una necesidad en la que yo dije, filo, me voy a bancar irme por la calle porque prefiero eso a seguir demorándome tanto. Pero qué ganas de que, bueno, hoy en día el trayecto que yo hacía tiene ciclovía, pero qué ganas de haber podido disfrutar y qué bacán que las personas que ahora usan esas ciclovías, porque es un sector
donde hay mucha oficina. Entonces hay muchas personas que efectivamente que se van a diario al trabajo en bici y que usan Taller Ojeda, Carlos Antunes, Lion, etc. Entonces la infraestructura, independiente que no hayan tacos de bici, se usa muchísimo. Yo estoy seguro, así pero convencidísimo, de que, porque ya comparto esto de los tramos cortos, de que, no sé, haya gente que, o lo que vimos en la encuesta de movilidad de Santiago, el capítulo anterior, de que hay mucha gente que, claro, sus trayectos son menores a 10 kilómetros, pero estoy súper seguro de que si hay una red conectada de ciclovías en toda la ciudad y en todas las ciudades, aunque el trayecto sea mayor a 10 kilómetros, la gente se va a animar a hacerlo. Porque, ya, y aquí de nuevo entramos en temas de que aunque la infraestructura no sea adecuada, se usa igual. De nuevo, ciclovía de Dublín Almeida en Ñuñoa es asquerosa, es pésima esa ciclovía. Pero la gente igual la ocupa. La mayoría de la gente, sobre Simón todo, Bolívar también, que es sí, parecido. sobre todo gente que va con niños, la ocupa porque va segregado, porque dejas de tener esa sensación de que tienes el auto encima, etc. Entonces, ¿por qué no entregarles mejor infraestructura, mejorar esos proyectos para gente que ya la utiliza y además extender esa red para que más personas tengan la oportunidad de ir en bicicleta? Probablemente un porcentaje de esas personas que se va a ir en bicicleta se va a bajar del auto, por ende va a despejar un poco la calle para evitar tanto taco y van a poder disfrutar una ruta tranquila, segura y con un estándar adecuado para que nos podamos movilizar en bici. Es súper redundante, pero al Sí, final del día son puros beneficios. sí. Entonces creo que las personas que están en contra de nuevas ciclovías realmente o son personas que... Y no tiene que ver con que se hayan o no subido a la bicicleta, porque hay muchos ciclistas que por alguna extraña razón también les incomoda cuando hay ciclovías nuevas porque también andan en auto. Pero finalmente cuando uno ve el beneficio colectivo, familias andando en bici, la mamá llevando a sus hijos, los papás llevando a sus hijos, más personas dirigiéndose al trabajo en bici, menos autos circulando en la calle, son puros beneficios, menos contaminación. Entonces realmente es que si les molesta, me parece que es como una visión sumamente individualista, que quieren llegar lo más rápido posible al destino que sea, sin que nada interfiera en eso. Entonces yo creo que el cambio es un poco... Lo que no entienden es que también hay una colectividad en la opción que ellos están utilizando, Claro. que es el automóvil. Entonces, mientras más automovilistas hayan, más se van a demorar y generando más pistas de automóvil ya está comprobado que no se soluciona el problema. Entonces, también a la gente preocupada de la economía y de la gente que trabaja y la mano de obra, etcétera, etcétera, les tengo una muy buena noticia. Mientras más ciclovías hayan y más trabajadores de su empresa o colaboradores o como lo quieran llamar, se vayan a su trabajo en bicicleta, hay una mejoría automática en la salud, menos licencias médicas, etc. Más productividad. Más productividad. Está comprobado, hay otros países que lo han hecho y así se está dando. Esa es la tendencia. Entonces, dejemos de criticar la manera en que otras personas se están moviendo. Yo tuve que hacerlo en algún momento. Yo era anti-auto y en mi vida personal, nosotros como familia también lo seguimos evitando lo que más podemos, pero obviamente igual lo utilizamos el automóvil, pero no como usuario, sino que pedimos un Uber cuando hay que ir muy lejos, cuando hay que ir con muchas cosas. No sé, serán 10 veces al año. Claro. ¿Cachai? Pero obviamente bacán que el automovilista tenga la oportunidad de hacerlo y que tengan el espacio, etc. Pero el peatón tiene el mismo derecho, el transporte público tiene que mejorar para todas las personas que usan el transporte público y para quienes usamos ciclos, para no caer solo en la bicicleta, porque están el scooter, patines, etc. También necesitamos un espacio en la ciudad para poder movilizarnos de mejor manera. Entonces... Sí, y total, bueno, recalcar que es algo que hemos de nuevo hablado en todos los capítulos, sobre todo en el segundo que hablamos de cómo nos movemos en Santiago. El tema de la convivencia vial es algo que nos compete a todos y por alguna razón es como que siempre el mayor responsable
son los ciclistas. Sí, Y evidentemente existen ciclistas que son irresponsables al momento de circular en bici. El mismo accidente que tuvo Igor fue por culpa de un ciclista claro. que fue irresponsable, pero hay muchos que se cruzan los rojos cuando tal vez no deberían, porque vienen autos, Sí. etc. Pero la convivencia vial que existe a nivel automovilistas es fatal y no afecta solo a los ciclos, afecta a los peatones. Nosotros cuando circulamos a pie vivimos eso todo el tiempo. Hoy día lo vimos. Sí. Hoy día, algo tan simple como ir a comprar el pan se transformó en un conflicto que no nos afectó a nosotros. Nosotros estábamos parados en una esquina esperando el verde peatonal para nosotros, y en la otra calle iba cruzando una mamá con su esposo y la guagua. Y la guagua se demoró en cruzar porque... Era como estos niños de 1 año o 2 que están Sí, empezando a caminar. y estaba en verde y un automovilista los bocineó. Sí. Y los apuró, les aceleró. Les hizo el gesto, así les como hizo el apúrate. gesto, claro, pero qué onda. Y todo el mundo le dijo, oye, cálmate, si está en verde. Y el niño se puso a llorar. El niño se asustó, se puso a llorar y todo. Entonces, ¿qué animal, cachai? Sí. Es un animal arriba de una máquina que podría matar a otra persona. Entonces, solamente les pedimos que entiendan la prioridad que hay. Y de hecho, yo mismo, como ciclista, tengo que entender que la prioridad en un cruce la tiene el peatón. Y si ese peatón es una señora de 90 años que va a 1 paso por hora, tengo que esperar a que esa señora cruce. Sí, ¿qué es eso de empezar a bocinear cuando ya da verde? Yo siempre camino por esta calle, Ezequiel Fernández, y automáticamente cuando da verde empiezan a bocinear. ¿Cuál es el punto? Como que piensan que se van a teletransportar con el bocinazo. Yo no recuerdo si hay alguna norma. Hay lugares donde no se puede tocar la bocina. Creo que donde hay colegios, hospitales. Pero, casa, hogares de ancianos. Claro, bueno, acá igual hay varias de esas cosas y no les importa nada y bocinean. Entonces hay como una prepotencia que va más allá de la infraestructura que tengan. Porque acá no hay ciclovías, había solo veredas. Tienen todo el espacio que les corresponde. Sí, entonces yo creo que 2 pistas. hay que trabajar en una mejor convivencia vial. A mí me parece igual súper peligroso. Cualquier persona puede obtener una licencia de conducir. Hay un examen técnico, pero hay personas que... hay casos que están más desquiciadas y que se suben al auto y provocan intencionalmente a veces siniestros. Entonces, no sé, a mí siempre me ha causado curiosidad que sea tan laxa esta normativa para dar la licencia. Sí. Hemos visto ancianos arriba Sí. de autos que con suerte ven y siguen manejando, y algunos van en vehículos bastante grandes. Entonces creo que ya basta como de ver como enemigo al ciclista, como enemiga a la ciclovía. Nadie les va a quitar la calle, nadie les va a quitar su autopista, etcétera, pero tiene que haber un espacio equitativo para todos. Y eso también ayuda. Lo otro, quiero añadir antes, justamente hablando del espacio, mantener una ciclovía es mucho, pero mucho más barato que mantener una calle donde transitan vehículos de alto tonelaje. Porque recordemos también, y esto lo vivimos todos los años en Santiago, que es a fin de año, las vacaciones generalmente, están reparando una calle, se corta el tránsito, genera taco. Y eso es porque los automóviles y las micros y los camiones, etcétera, generan un daño constante en las vías. Son vías que tienen que soportar toneladas todos los días y a cada rato. Entonces, una ciclovía, un vehículo, estamos hablando de 100 kilos, generalmente entre la bici y el ciclista. Entonces, de nuevo, esos reclamos de que estos comunistas que no pagan impuestos y no sé qué, el ciclista en realidad no tiene por qué pagar impuestos porque es un beneficio a la ciudad, por donde lo estudien. Ahora, tiene rentabilidad social muy alta. Social. Y el automóvil o el automovilista o los usuarios de vehículos motorizados generalmente pagan muy poco impuesto en relación
al daño o a las consecuencias que tiene para la ciudad. A las externalidades A las negativas. externalidades negativas. Y lo otro, que esto puede ser una opinión poco popular, estoy hablando solamente por mí y nada más que por mí, es que si yo eventualmente tuviera que pagar un permiso de circulación, no sé, un ciclista ¿cuánto tendría que pagar? ¿20 lucas al año? Yo las pago, yo las pagaría. Y aquí me gustaría también escuchar o leer, perdón, a quienes nos están escuchando. Claro, comentarios, opiniones. Saber qué opinan de esto. ¿Ustedes pagarían, por ejemplo, 20.000 pesos al año, pero que en consecuencia de eso les tengan una ciclovía de alto estándar a lo largo de toda la ciudad y nos aseguren infraestructura de alto estándar? Yo creo que igual es una discusión interesante, un poco tapaboca para quienes dicen que el ciclista debería pagar. Y yo, ya, bacán, yo pago. Acordemos cuánto es el impacto que nosotros generamos como ciclistas y cuánto deberíamos pagar para mantener estos espacios y para que sea justo para todos, pero también eso va a generar automáticamente un alza y por eso quiero ser cauteloso con esto y quiero que la gente que está escuchando, si eres automovilista, piénsalo cuando reclames porque el ciclista no paga. Porque el día que nosotros paguemos, el día que se llegue a eso, que es poco probable porque en general a nivel mundial no lo hacen los ciclistas, pero el día que pase, si es que llega a pasar eso, automáticamente tú como automovilista vas a tener que pagar mucho más por utilizar tu automóvil. Porque va a haber obviamente va a haber una comparación, obviamente se va a generar este estándar. Oye, la bicicleta genera esto, lo positivo es esto, lo negativo es esto, por ende tiene que pagar esto. Analicemos ahora al automovilista o al auto. El automovilista paga esto, pero en realidad el daño... Hay un daño en la infraestructura, hay contaminación asociada, contaminación etcétera. acústica, contaminación ambiental. Entonces, seamos conscientes de lo que estamos pidiendo y de lo que estamos reclamando, porque eventualmente les va a salir el tiro por la culata. Claro. Así es. Sí, también es algo que está súper en boga ahora, que es inevitable que salga en la conversación, el tema de cómo decisiones políticas afectan a la movilidad de las personas. En Santiago, los claros ejemplos son la reducción de flotas en los buses, En el transporte público, sí. Lo mismo en el metro. La frecuencia. La frecuencia, bueno, hay menos buses, la gente se sube al metro, pero colapsa. Entonces, hay unas imágenes terribles y nosotros lo vivimos cuando vivíamos lejos en Puente Alto y nos teníamos que mover 1 hora o más para llegar al trabajo o en mi caso a la universidad. Es sumamente frustrante, es agotador y es un golpe a la calidad de vida brutal vivir ese tipo de atochamientos en el transporte público y no tener otra opción para moverse porque literal no pasa la micro, no pasa el metro. Las decisiones también, por ejemplo, a nivel nacional han bajado los presupuestos para los transportes urbanos en regiones, donde sabemos que ya funcionaban de manera eficiente, con poca infraestructura adecuada, los mismos buses viejos, etcétera, y que ahora más encima reduzcan el presupuesto. El tema de que se están cancelando también trayectos en trenes en ciertas ciudades en el sur. Entonces, todo finalmente recae en decisiones políticas de cómo las personas que están a cargo del país deciden cómo construir ciudad. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, pero también es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Claro. No se trata solamente de construir casas. Hay planificación Hay una urbana. planificación urbana y la planificación urbana requiere también de espacios públicos y las ciclovías, las veredas, los parques, todo eso también es espacio público que una ciudad y sus ciudadanos requieren para tener una calidad de vida como corresponde a los estándares a los que este país aspira a nivel de salud física, de salud mental, para cuidar también nuestro entorno. Entonces, el tema también del cobro a los ciclistas, no hay que olvidar que nosotros como ciudadanos pagamos constantemente impuestos y hay personas que son del 1% o 10% más ricos de este país y que tienen que pagar más impuestos, y son esos impuestos los que permiten que se construya la infraestructura en todas las ciudades. Entonces, hoy en día también estamos viviendo que se están reduciendo impuestos, por ejemplo, el pago de las contribuciones de las viviendas, que no es cualquier vivienda, estamos hablando de viviendas que son de alto estándar. Y esas contribuciones... No cualquier vivienda no paga contribuciones, claro. No es una vivienda social. Exacto. No es... Son en algunos casos mansiones. Claro.
Y esa contribución se inyecta directamente al presupuesto de los municipios y permite construir más parques, más veredas e incluso mejorar las calles por donde transitan los automovilistas. Y mantenerlos también genera un... Exacto, entonces finalmente construir ciudad es algo como lo hemos hablado antes, multifactorial, no se trata solo de promover un sistema de transporte, pero que todos estos sistemas dialoguen de manera adecuada y que exista la infraestructura para que las personas que somos nosotros nos podamos mover de manera segura y también mejorar la calidad de vida. Si finalmente el tema que estábamos hablando en este capítulo de irse en bici al trabajo tiene que ver también con una mejora en la calidad de vida. Sabemos que al llegar en bici al trabajo uno llega más activo, uno se mantiene saludable, uno genera actividad física a diario. Son puros beneficios. Entonces... Sí. Necesitamos que existan opciones. Así es. Y con respecto al transporte público, si tú consideras un trayecto de 1 hora de ida, 1 hora de vuelta al trabajo, quiero hacer este ejercicio para que la gente entienda cuánto tiempo pierde uno en el transporte público y a veces, sobre todo la mayoría de las veces, es en malas condiciones. Por ende, ¿cómo no te va a afectar a nivel mental esto? 2 horas diarias al trabajo, eso equivale a 730 horas al año. Y eso, en total, son 30 días, aproximadamente. Este es un cálculo al vuelo. Puede que sea menos, puede que sea más, pero ya, consideren que es un mes del año. Arriba de la micro. O del metro. Sí, nosotros vivimos eso. Yo me demoraba 1 hora y media. Imagínate. Y claro, lo saqué en un indicador bajo, que es 1 hora. Claro. Hay gente que se demora 2 horas. Yo me acuerdo que yo tenía compañeros ya sea en la universidad o en el trabajo, hasta el día de hoy, personas que son de la región y se vienen a Santiago. Y Santiago es un caos. Y siempre dicen como, ¿qué onda los santiaguinos están amargados? Yo me acuerdo que una vez le dije a una compañera de trabajo que nosotros vivíamos en Las Condes y ella, como era de región, se arrendó un departamento relativamente cerca, entonces se demoraba 10 minutos en llegar. Claro. No 1 hora y media. Y yo le decía, ¿tú sabes lo que es demorarse 1 hora y media en micro y o metro a tu trabajo todos los días? No, porque en realidad donde yo vivo me demoraba media hora a cualquier lado. Exacto. Acá las personas hacen lo que pueden. Bueno, volviendo un poco al tema de la salud mental, es muy difícil que uno entre al metro y las personas estén felices porque las condiciones son nefastas. Ahora, sobre todo, el metro es de muy buena calidad. Pero está completamente saturado, producto que el transporte público no acompaña a esta red y se satura. Entonces, obviamente influye el cómo está diseñada la movilidad en nuestra ciudad, en cómo nosotros vamos a hacer en el día a día. Entonces, estábamos conversando el tema de la ciudad en 15 minutos, ¿cierto? Que igual esta es como una idea que un poco utópica tal vez para lo que vivimos hoy como región metropolitana, porque efectivamente ya no hablamos de movernos en una ciudad, sino que nos movemos a nivel regional. La región ya está completamente conurbada, todas las comunas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando vivía en Puente Alto, para mí yo era de Santiago y no. Después, esto era de chica, entendí que yo vivía en una provincia, claro, que yo no vivía en Santiago, que yo en realidad, como en otras regiones sucede, uno tiene que tomar como un bus interurbano y llega a la ciudad, como a la capital de la región. Acá está todo conectado, entonces finalmente los trayectos para recorrer la región son de 1, 2, 3 horas, dependiendo de dónde estés. Entonces, este modelo de ciudad en 15 minutos como que se pierde un poco. Sabemos que todos los trabajos, los centros de estudio están en su mayoría en el centro, en el sector oriente. O sea, bueno, dependiendo de lo que a uno se dedique. Pero uno, en general, no va a vivir cerca del trabajo. Como que son pocos casos. Hay dos cosas. Uno, las personas que viven cerca, que ojalá opten por la bicicleta y por otros medios, pero también lo que tú decías, que si se vive lejos, por ejemplo Maipú, Las Condes, qué ganas de haber tenido la ciclovía completa. Teníamos la oportunidad. Para tener la oportunidad de si esta persona se quiere ir en bici, se va en bici. Tuvimos la oportunidad. Tiene la infraestructura. Maipú, Las Condes, fácilmente por la ciclovía de la Alameda. Claro. Hubiera sido una realidad y por eso dolió tanto. Y yo creo también que dolió porque se notó el sesgo. Fue demasiado evidente. Porque el proyecto ya se había construido en el sector más oriente y obviamente las comunas como Maipú, Lo Prado, Estación Central, que de cierta manera
si uno lo piensa bien, necesitaban eso, no lo obtuvieron. Sí, A último momento se lo quitaron de las manos. La ciudad, en general, las ciudades están construidas de manera muy desigual. Pasa con este caso de la suspensión de este tramo de la ciclovía de la Alameda. Pasa, por ejemplo, con la construcción del metro, que recién ahora se está acercando a más comunas más periféricas. Y me acuerdo cuando la línea 4 llegó a Puente Alto. Claro. Todo el tramo que se construyó en el sector oriente es subterráneo y se construyó un parque con ciclovías de alto estándar y una calidad de espacio público genial. Pero hacia Puente Alto, el metro va por arriba, botaron todos los árboles que habían en Vicuña Maquena, que eran árboles antiguos, hermosos. Y claro, después construyeron una ciclovía por debajo que va zigzagueando por ahí por entre medio. No tenemos parques, no tenemos veredas grandes, el metro tapa toda la vista. Uno puede ver la cordillera desde arriba, sí, pero qué ganas de haber tenido espacio público sobre el suelo. Entonces, la ciudad sí se construye de manera desigual. Y eso afecta también en la calidad de vida. Entonces, finalmente, la ciclovía es una oportunidad para ir como cerrando estas barreras de desigualdad en la ciudad también. Sí, sobre todo entendiendo que hay mucha gente en el sector poniente que usa la bicicleta por necesidad. Claro. Económica, digamos. Y eso podría haberles dado, no sé, un respiro más de la realidad que puedan estar viviendo, el haber podido irse en bici a sus trabajos de manera mucho más segura, etc. Entonces, estuvimos reflexionando hace un tiempo en el tema de lo necesario que es tener tiempo libre, de calidad, cuando uno sale del trabajo. Y el tema de la movilidad influye demasiado, porque si una persona se demora 2 horas en llegar a su casa, ¿qué tiempo libre le queda? Entonces, realmente el impacto de demorarse 1 hora y media a 20 minutos en llegar a tu casa parece algo pequeño, pero es un impacto gigante. Entonces, a mí me sorprende todavía escuchar en noticias, por ejemplo, en análisis como políticos de lo que está sucediendo, que la discusión ciclovía-Alameda sea como un tema un poco anecdótico a lo realmente importante que se tiene que hablar a nivel político, porque no lo es. Es un impacto directo a la salud, al tiempo, a la calidad de vida de las personas. Entonces, a mí lo que más me llama la atención de eso es que han instrumentalizado el discurso de pedaleares de pobre y pedaleares de rico. Han tenido ese doble discurso. Se analizan, por ejemplo, las pachotadas que ha dicho Poduje, no sé, estos últimos 5 años, 6 años, ha ido en esos dos extremos diciendo esas dos cosas. Pedalear es un privilegio. Que es un privilegio, es para cierto sector privilegiado, pero en algún momento también dijo que pedalear era de pobre. Entonces... Pero ahora ser pobre es un privilegio. Es que, claro, que se pongan es de acuerdo. Es un regalo a la pobreza. Entonces, de nuevo, da rabia como ellos mismos se contradicen y a la vez se aprovechan y ahora que están en una posición de poder absoluto, por decirlo de una manera, porque no sé, el ministro es quien decide lo que se hace y lo que no se hace. Obviamente sabíamos, de hecho esto yo lo venía hablando hace rato, antes de que fuera electo Kast, sabíamos que estos dos personajes de Granch y Poduje iban a llegar lo más probable a vivienda y transporte, y así fue. Entonces, con amigos ciclistas, con conocidos del mundo cicloactivista, era algo que se veía venir y creo que aún así no estábamos tan preparados. A pesar de haberlo hablado con tanta anticipación, no estábamos preparados para un escenario tan caótico como lo que hemos visto ahora. A mí me pasa que lo veía venir, pero estoy como impactada de... Igual me impacta como el discurso de estas personas, como... No sé, no tengo muchas palabras para decir que me impacta el nivel de la discusión. Creo que ya para ir cerrando, el tema de moverse en bici al trabajo debe mirarse como una oportunidad, así como todo lo que la bicicleta ofrece, y tomar en cuenta el impacto positivo que tiene en las personas, en la ciudadanía, lo que decíamos antes, en la salud, el entorno, y también en la economía, en cómo se planifica la ciudad, en cómo se planifica el espacio público. En la semana es un transporte, la ciclovía,
para ir al trabajo, al estudio, el fin de semana sirve para hacer recreación también. Entonces, tomemos los beneficios de la infraestructura ciclista. Yo también invitaría a las personas que tienen miedo de irse todavía en bici al trabajo que se puedan sumar a la campaña, que si requieren un poco ahí de apoyo en cómo planificar la ruta, ¿no? Hay gente que no tiene como amigos que andan en bici tampoco, nos pasó a nosotros al inicio. Sí, no, ahí la invitación directa es que busquen la publicación que tengo. La vamos a dejar linkeada. Sí, y bueno, está el hashtag que es Te acompaño en bici al trabajo. Si buscan ese hashtag les va a aparecer la publicación, y que en la misma publicación comenten cuál es la ruta que tienen, se quieren animar a acompañar a alguien o necesitan que alguien los acompañe. Comenten ahí para que obviamente alguien tome la posta de los mismos seguidores que hay ahí, pueda decir, mira, yo hago ese tramo, te puedo acompañar, coordinemos, y ahí se genere una comunidad de acompañados y acompañantes. Sí, y por ejemplo, a mí me encanta eso del ¿cómo se llama? Bike Pass. El Bike Pass, sí. De que es genial ver en algún momento que ocurra algo así, que por ejemplo los papás vayan acompañando a sus hijos en bici al colegio, sería también no sé, algo increíble, los niños lo pasan súper bien. Lo más genial de todo es que muchos papás no los acompañan. Salen con los niños, esperan a que pase el grupo. Es como una gran cicletada rumbo al colegio, claro. Obviamente está liderada por adultos que son de este colegio. Lo más probable es que este bike bus sea del colegio en sí. Claro. Porque allá también pues, está urbanizado o está programada la vida cerca del colegio y todo. Entonces, este profesor que vive en esta zona hace este recorrido, va recogiendo niños, y no todos los papás los acompañan, solamente los dejan en este bus, los suman y los niños van, y ha tenido un éxito increíble porque el coach Balto, que lo pueden buscar, @coach Balto, ha hecho llamados a artistas, Justin Timberlake. ¿Verdad? Pero han ido con ellos. Ya. Justin Timberlake fue a la cicletada con ellos, al bike bus, y participó. Entonces, igual esto también habla mucho de que la bici forma comunidades. Y claro, alguien puede decir, oye, pero ¿qué onda si esto no se puede hacer en todos lados? No, exacto, tal vez no se puede hacer en todos los lugares, pero en región, de repente, bueno, pasa mucho con Cicleaike, que se acompañan mucho allá en Coyhaique, esa es otra organización que promueve... Pedalean con nieve. Claro, promueve el ciclismo urbano en la ciudad de Coyhaique y en los alrededores, entonces se arma una comunidad y se acompañan. Entonces, yo creo que finalmente eso es lo bonito de la bici, que uno conecta con personas que también tienen el mismo propósito de moverse de manera segura, tranquila y activa. Sí, de acuerdo. Bueno, aquí nosotros vamos a seguir la mirada ciclista, pedir también que las políticas públicas apunten a una cicloinclusión. Así que la invitación es esa, que participen, comenten, nos cuenten ustedes también cuál ha sido su experiencia al ir al trabajo en bicicleta. Si no lo han hecho aún, ¿por qué no? También saber eso. Y si necesitan que alguien los acompañe, avísennos. Nosotros podemos hacer el llamado ahí a la comunidad ciclista. Hay muchas personas que a mí me escribieron por interno y me dijeron, oye, cualquier cosa, estoy disponible. Entonces, hay mucha gente que está ansiosa de aportar y de ayudar a esas personas que todavía no se atreven. Así que eso. La invitación está hecha, siempre a sumarse, a subirse a la bicicleta. Si todavía hay miedo o dudas, los invitamos a sumarse a esta campaña. Te acompaño en bici al trabajo y eso, sigamos pedaleando por la ciudad. Queremos leerlos, queremos escuchar lo que piensan, sus experiencias y seguimos en esto. Y de nuevo, queremos saber ustedes por qué pedalean. Nos vemos en el próximo capítulo. En el próximo capítulo. Chao. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, no olvides suscribirte y compartir con tus amigos para llegar a más personas. ¿Y tú? ¿Por qué pedaleas? Te leemos en los comentarios.